El día de ayer, siguiendo con las relaciones que hace San Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, habíamos considerado cómo el sufrimiento y el mal nos llevan a nosotros a la pregunta, al cuestionamiento acerca del sentido del sufrimiento y el sentido del mal. Hemos hablado un poco acerca del sentido del mal en la segunda predicación sobre este tema del sufrimiento, y ahora vamos a hacer una consideración, porque ayer habíamos visto cómo en un primer sentido el sufrimiento tiene razón de justicia, y voy a aclarar un poco más esto utilizando los mismos textos bíblicos, la palabra de Dios, la revelación divina, que nos ayuden a comprender un poco mejor estas cosas. Habíamos dicho el día de ayer, la primera respuesta del hombre religioso, por lo que ha visto que Dios ha hecho, es que el sufrimiento viene a consecuencia de el pecado que se ha cometido y de la pena que se tiene que pagar por ese pecado. Cuando, por ejemplo, Dios manifiesta el castigo a Adán por el pecado original, en donde le dice que va a trabajar con el sudor de la frente y que va a sembrar y cardos y ortigas va a cosechar. Cuando a la mujer le dice Dios que va a dar a luz con dolor y que va a hacer fatigas, digamos, en su vida, va a generar fatigas en su vida, pues esas cosas son castigos a consecuencia del pecado. Si uno sigue en el camino de la historia de la salvación, de la Sagrada Escritura, encontrará que la perversidad del hombre hacen que Dios castigue su mal obrar, como por ejemplo cuando Caín mata a Abel. Caín se convierte en el hombre errante por este mundo, aunque Dios lo ha protegido, porque Dios no va a permitir que muera Caín. Sin embargo, es el hombre desterrado a consecuencia de su mal comportamiento, de su mal obrar. Y si uno sigue más adelante con la historia, por ejemplo, del diluvio con Noé, se dará cuenta cómo el hombre, a consecuencia de sus muchos pecados, se había pervertido tanto que entonces Dios castiga al hombre, e inclusive dice Dios se arrepiente de haber creado al hombre que ha traído tanta calamidad y tanta penuria a este mundo. Entonces la respuesta del hombre religioso, del hombre que conoce el proceder que ha tenido Dios antiguamente, es pensar que si una persona está sufriendo una cosa, un mal, una enfermedad, una situación grave, una situación fea, es a consecuencia de los pecados que ha cometido. El hombre es culpable de sus pecados y por esos pecados en justicia tiene que pagar. Porque es lógico, el que es delincuente de alguna cosa tiene que pagar sus delitos. Es justicia. La justicia de Dios está allí. Y el hombre religioso se da cuenta de esto. Ahora, el hombre que no es religioso deja de pensar en su pecado, deja de pensar en las cosas, deja de pensar en la moral y sencillamente acusa a Dios de que Dios no le concede tal o cual gracia, pensando de que Dios es su esclavo, que tiene que concederle todo lo que le pide. Pero esto no es así. Dios es Dios y nosotros somos obra de sus manos, no somos creadores de Dios. Entonces Dios nos puede conceder tal o cual gracia, tal o cual favor, pero Dios no está obligado a concedernos bienes a consecuencia de los males que hemos cometido. Si una persona ha robado, ha mentido, ha tratado mal al prójimo, ha sido orgullosa y ha obrado con orgullo, ha sido déspota, ha obrado con faltas de caridad, con faltas de amor, ¿eso va a quedar así, sin ningún tipo de juicio? ¿Va a obrar el malvado, va a obrar su iniquidad y no va a ser castigado? Eso hablaría más bien mal de Dios. Si Dios obra bien con el que hace mal, Dios es un injusto. Entonces, la primera respuesta que dan los hombres de Dios frente al castigo frente al problema del sufrimiento es el castigo por el pecado cometido. Podríamos dar muchos más ejemplos escriturísticos, pero por ejemplo, cuando estaba el profeta Daniel con sus dos compañeros y los habían mandado al horno encendido, el profeta Daniel habla y le dice al Señor:
Nuestro sufrimiento es justificado porque hemos ofendido a Dios. Tus caminos, dice así, todas tus obras son verdad, rectos son todos tus caminos, justos todos tus juicios. Y con justo juicio nos has traído a todos nosotros a causa de nuestros pecados. Daniel 3:27. Así entonces, el sufrimiento estaría justificado a consecuencia de los pecados que uno ha cometido. Por eso también dice el libro de Job 4:8, los que harán iniquidad y siembran desventura, eso cosecharán. Y por eso el mismo Señor Jesucristo le dijo a San Pedro, quien a espada mata, a espada muere. Entonces, es lógico que en justicia una persona que ha obrado el mal merezca un castigo. Eso es justo. Otra cosa es el perdón, otra cosa es la misericordia, pero esto es justicia. La primera respuesta entonces al cuestionamiento del sufrimiento es la consecuencia de nuestros pecados. Pero hay otra realidad, y es la realidad que nos presenta el libro de Job. Job era justo, Job era un hombre bueno. De hecho, voy a leer un poco algunas partes del texto, después lo voy a leer entero, el texto del primer capítulo del libro de Job. Dice Yahvé, ¿no? ¿Te has fijado en mi siervo Job? Lo que dice Dios de Job. No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, esta primera manera de responder al sufrimiento como consecuencia del pecado no se le aplica a Job. Job es un hombre justo, Job es un hombre bueno, es el mejor entre los hombres que hay en ese momento en la tierra, es el hombre justo, es el mejor entre los varones de la tierra. ¿Por qué entonces a Job le viene tanto sufrimiento? Vamos a ver entonces esta segunda respuesta, que no es la definitiva, pero ya es una segunda respuesta que nos da la Escritura. Hay otra realidad entonces que confunde más, porque la primera realidad podría salvar alguna situación. Una persona que se siente que ha caído en pecado y que de repente ve las penurias que va pasando, va diciendo, esto es a causa de mis pecados. Como lo dice Daniel, a causa de nuestros pecados nos llevan al suplicio. Como lo dicen muchos santos en el Antiguo Testamento, cuando hablan los profetas, ¿no? Que el Señor lleva a la deportación al pueblo que ha sido infiel, que ha adulterado con Dios, cayendo en prostitución por otros ídolos, ¿no? Con la idolatría y cosas así. Pero en el caso de Job no hay esto. Job es un hombre justo, Job es un hombre bueno. ¿Qué pasa con Job? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón sufre? Y sufre cosas indecibles, hemos dicho el día de ayer contando un poco de su historia. Perdió en un solo día todas sus riquezas, todos sus campos, todos sus ganados. Perdió en un solo día a todos sus hijos. Bien, entonces eso es una cosa para tomar en cuenta. Y posteriormente, si es que uno lee un poco más, hasta la propia salud la perdió Job. Porque son dos intentos tremendos que recibe Job de sufrimiento. Dos momentos grandes de gran sufrimiento que sufre Job. Es el sufrimiento del inocente. Es el sufrimiento del que no es culpable. ¿Por qué razón entonces Dios da sufrimiento a un inocente? Entonces la pregunta de muchas personas, fulanito de tal, si siempre fue bueno, si siempre hizo esto, ¿por qué razón sufre? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Dios ha obrado de esta manera? Ahí es que decíamos que entrábamos muchas veces en conflicto. ¿Qué sucede en esta situación? ¿Cómo es Dios bueno y sin embargo con como que lo ha abandonado? Y lo ha abandonado de una manera tal que el otro ha perdido todo lo que tiene. Entonces aquí tenemos que entender el sufrimiento ya no como castigo, porque Dios no puede castigar. Si es justo, no puede castigar al inocente, no puede castigar al que no es culpable. Castiga al culpable, pero no al inocente. Entonces, ya este castigo, o mejor, perdón, ya este sufrimiento no es castigo. No es castigo porque es otra manera, otra formalidad. Si bien es un mal que le acaece al que sufre, sin embargo es bajo otra formalidad. Esta es una prueba dura. Es una prueba que Dios da y que permite en el justo, en donde da una cierta potestad al enemigo del alma, a los enemigos del hombre, al demonio principalmente, para que generen en el alma una dificultad,
una prueba para probar al hombre. Voy a leer entonces ahora todo el texto de Job. Un día en que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satanás. Dijo entonces Yahvé a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le respondió: de dar vueltas por la tierra, de pasearme por ella. Yahvé le replicó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Yahvé: ¿te crees que Job teme a Dios por nada? ¿No ves que lo has rodeado de protección a él, a su casa y a todas sus posesiones? Has bendecido sus actividades y sus rebaños se extienden por el país. Pero trata de poner la mano en sus posesiones. Te apuesto que te maldice en la cara. Contestó Yahvé a Satán: de acuerdo, métete con sus posesiones, pero a él no le pongas la mano encima. Dios permite para probar. Ven, acá hay otro elemento, es la prueba. Porque nosotros somos buenos muchas veces solamente cuando las cosas son buenas. Pero cuando las cosas están cuesta arriba, flaqueamos, nos debilitamos y hasta nos apartamos. Y Dios quiere probar nuestra fidelidad, porque ciertamente que la vida eterna y que la gracia que nos da tiene que tener fidelidad de parte de nosotros. Dios nos entrega todas sus gracias y espera a que nosotros reaccionemos con la gracia de Dios. Pero muchos hay que han obrado bien porque no han entrado en la prueba. Cuando empiezan las pruebas, flaquean, caen y se apartan. Es como el caso de lo que Jesucristo contaba en la parábola del sembrador. El sembrador que tira la semilla, ¿ven? La gracia de Dios que cae en toda tierra, en el camino, en el pedrisco, en donde está sembrada, donde también está la hierba mala, y en el campo que está bien preparado. Y entonces en cada lugar la semilla va a tomar una reacción distinta. En el camino ni siquiera puede hacer nada porque las aves del cielo se la llevan, la mala disposición. En el pedrisco se abraza con el calor porque esa tierra está con piedras y no está bien preparada. En la maleza cubre la semilla y le impide crecer. Es justamente eso. Dios envía sus gracias, pero el hombre no reacciona bien. Entonces Dios prueba al hombre para que el hombre se muestre claramente cómo es, para que pueda mostrarse el corazón del hombre, para que pueda darse a conocer quién es este hombre, que muchas veces parece bueno, pero no es bueno. Y entonces Dios permite, porque Dios no quiere este mal que le acaece a Job, pero permite que el demonio lo tiente y que el demonio se mete en esas cosas y que el demonio le genere un gran sufrimiento. Miren lo que el demonio le dice: tú lo has protegido, tú lo has apartado, tú haces que se extienda, le has bendecido en todas sus acciones, en todas sus empresas, pero deja que yo lo toque y vas a ver que te va a maldecir en la cara. Y entonces Dios, para probar la virtud de Job, es que entonces permite al demonio esto. Es una segunda respuesta. Primera respuesta: el sufrimiento es consecuencia del pecado. Segunda razón: ciertamente el sufrimiento está acompañado del pecado, pero no siempre es la consecuencia del pecado. A veces Dios, a personas que no han cometido tales o cuales pecados, los prueba, porque así dice también Jesucristo: eres la vid y nosotros los sarmientos. Al sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. La razón de la prueba no es porque Dios nos quiere hacer daño, sino porque quiere que demos el fruto que corresponde. Por eso dicen muchos textos de la Sagrada Escritura cuando se habla de la prueba: mucho me supo, ¿no?, el probar el dolor, porque así aprendí los mandamientos de Dios. La prueba nos pone en una encrucijada y en una situación en la que nosotros debemos de decidir si seguimos siendo buenos o no. Por eso entonces, esta es una segunda respuesta, pero no es la respuesta definitiva. Ya hay una primera respuesta al sufrimiento. Encontramos ahora una segunda respuesta. Veremos posteriormente la tercera respuesta que nos muestra la revelación. Pidamos a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María,
nos ayude a tener inteligencia para poder entender la obra de Dios en nuestras almas.